Núcleo y radioactividad. Para entender lo que es la radioactividad, primero debemos entender qué es el núcleo. El núcleo es energía almacenada, también conocida como energía atómica. Esta puede ser liberada por tres métodos: fisión, fusión y radioactividad. Pero, ¿por qué un átomo emite energía? En el universo hay millones y millones de átomos. Y lo que hace que un átomo libere energía es su estructura y su estabilidad. El átomo está compuesto por tres diferentes clases de partículas, que son los protones y neutrones, que componen el centro del núcleo, y los electrones, que giran alrededor del núcleo. La atracción de estos tres mantiene estable, persistente y perdurable la estructura del átomo. Cuando se altera su estructura es cuando libera su energía almacenada y solo así se hace inestable. En física nuclear, la fisión es una reacción nuclear, lo que significa que tiene lugar en el núcleo atómico. La fisión ocurre cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos pequeños, además de algunos subproductos como neutrones libres, fotones y otros fragmentos del núcleo, como partículas alfa y beta. Las bombas atómicas funcionan de la siguiente manera. Su procedimiento se basa en la fisión de un núcleo pesado en elementos más ligeros mediante el bombardeo de neutrones que, al impactar en dicho material, provocan una reacción nuclear en cadena. Para que esto suceda, hace falta usar núcleos fisibles o fisionables, como el uranio 235 o el plutonio 239. Según el mecanismo y el material usado, se conocen dos métodos distintos para generar una explosión nuclear: el de la bomba de uranio y el de la bomba de plutonio. En este caso, a una masa de uranio llamada subcrítica se le añade una cantidad del mismo elemento químico para conseguir una masa crítica que comienza a fisionar por sí misma. Al mismo tiempo, se le añaden otros elementos que potencian la creación de neutrones libres, que aceleran la reacción en cadena, provocando la destrucción de un área determinada por la choque desencadenada por la liberación de neutrones. Un ejemplo de la fisión se ve claramente en las plantas nucleares. Recordemos que la fisión es la división del núcleo a la mitad, y este libera únicamente dos neutrones que generan una reacción en cadena. Y ahora, ¿cómo se controla esto? Antes que nada, existe un material que, al separar un núcleo, filtra y absorbe neutrones de esta fisión. Lo malo de este proceso es que los residuos tienen gran radioactividad que es dañina para las personas. La radiactividad o radioactividad es un fenómeno físico por el cual los núcleos de algunos elementos químicos, llamados radioactivos, emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas radiográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros. Debido a esa capacidad, se les suele denominar radiaciones ionizantes. Las radiaciones emitidas pueden ser electromagnéticas, en forma de rayos X o rayos gamma, o bien corpusculares, como pueden ser núcleos de helio, electrones o positrones, protones u otros. En resumen, es un fenómeno que ocurre en los núcleos de ciertos elementos inestables que son capaces de transformarse o de caer espontáneamente en núcleos atómicos de otros elementos más estables. La radiactividad ioniza el medio que atraviesa. Una excepción lo constituye el neutrón, que posee carga neutra, pero ioniza la materia en forma indirecta. En las desintegraciones radiactivas se tienen varios tipos de radiación: alfa, beta, gamma y neutrones.
La radiactividad es una propiedad de los isótopos que son inestables, es decir, que se mantienen en un estado excitado en sus capas electrónicas o nucleares, con lo que, para alcanzar su estado fundamental, deben perder energía. Lo hacen en emisiones electromagnéticas o en emisiones de partículas con una determinada energía cinética. Esto se produce variando la energía de sus electrones, emitiendo rayos X, o de sus nucleones, rayos gamma, o variando el isótopo al emitir desde el núcleo electrones, positrones, neutrones, protones o partículas más pesadas, y en varios pasos sucesivos, con lo que un isótopo pesado puede terminar convirtiéndose en uno mucho más ligero, como el uranio, que con el transcurrir de los siglos acaba convirtiéndose en plomo. La radiactividad se aprovecha para la obtención de energía nuclear. Se usa en medicina, radioterapia y radiodiagnóstico, y en aplicaciones industriales, medida de espesores y densidades, entre otras. La reactividad puede ser 2. Natural, manifestada por los isótopos que se encuentran en la naturaleza, y artificial o indusa, manifestada por los radioisótopos producidos en transformaciones artificiales. La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. Esta puede manifestarse de diversas maneras, como calor radiado, luz visible, rayos X o rayos gamma, a diferencia de otros tipos de onda como el sonido, que necesita un medio material para propagarse. Esta se puede propagar en el vacío. En el siglo XIX se pensaba que existía una sustancia indetectable llamada éter, que ocupaba el vacío y servía de medio de propagación de las ondas electromagnéticas. Existen fenómenos físicos asociados con la radiación electromagnética, los cuales son luz visible. Esta está formada por la radiación electromagnética, cuyas longitudes de onda están comprendidas entre 400 y 700 nanómetros. La luz es producida en la corteza atómica de los átomos. Cuando un átomo por diversos motivos recibe energía, puede que algunos de sus electrones pasen a capas electromagnéticas de mayor energía. Los electrones son inestables en capas altas de mayor energía si existen niveles energéticos inferiores desocupados, por lo que tienden a caer hacia estos. Pero al decaer hacia niveles inferiores, la conservación de la energía requiere de emisores de fotones, cuyas frecuencias frecuentemente caen en el rango de frecuencias asociados a la luz visible. Esto es precisamente lo que sucede en fenómenos de emisión primaria tan diversos como la llama del fuego, un filamento incandescente de una lámpara o la luz procedente del sol. Secundariamente, la luz procedente del emisor primaria puede ser reflejada, refractada, absorbida prácticamente, y esa es la razón por la cual objetos que no se funden de emisión primaria son visibles. La emisión de partículas desde un núcleo inestable se denomina desintegración radiactiva. La desintegración radiactiva solo sucede cuando hay un excedente de energía en el radio de la órbita. Hay tres tipos de desintegración. Alfa, emisión de partículas constituidas por 2 protones y 2 neutrones. Estas partículas son idénticas a núcleos de helio. Beta, hay 2 tipos de desintegración, beta positivo y beta negativo. El beta positivo es una emisión de positrón acompañado de un neutrino. El beta negativo es la emisión de un electrón acompañado de un antineutrino. Gamma es la emisión de fotones de frecuencia muy alta. El átomo radiactivo se conserva igual, pero con un estado de energía menor. Las leyes de desintegración radiactiva, descritas por Soddy y Fagan. Gracias. Las leyes de desintegración radiactiva son: cuando un átomo radiactivo emite una partícula alfa, la masa del átomo resultante disminuye en 4 unidades y el número atómico en 2. Cuando un átomo radiactivo emite una partícula beta, el número atómico aumenta en 1 unidad y la masa atómica se mantiene constante. Si un núcleo excitado emite radiación gamma,
No varían ni su masa ni su número atómico, solo pierde una cantidad de energía. La radiación nuclear se emplea, por ejemplo, en la gammagrafía y en la medicina nuclear. La gammagrafía utiliza las interacciones de los rayos gamma al penetrar por los diferentes tejidos. La medicina nuclear elimina los tejidos malignos a partir de la radiactividad de elementos radiactivos introducidos en el paciente. Los efectos de las radiaciones en los materiales son la ionización, la excitación atómica del material y la fisión. A estos le pueden seguir cambios químicos. Así, por ejemplo, las partículas alfa, al penetrar en la materia, atraen a su paso eléctricamente a los electrones cercanos, produciendo la ionización de estos átomos. Los rayos gamma transfieren su energía al material que atraviesan de 3 formas diferentes. Radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. En su interior tiene un lugar una serie de reacciones de fusión nuclear que producen una pérdida de masa que se transforma en energía. Esta energía liberada del Sol se transmite al exterior mediante la radiación solar. Se trata de un proceso físico por medio del cual se transmite energía en forma de ondas electromagnéticas en línea recta, sin intervención de una materia intermedia, a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando esta radiación alcanza el límite superior de la atmósfera, está formada por rayos de distinta longitud de onda. Los rayos ultravioletas no son visibles y tienen muy pequeña longitud de onda. Los rayos luminosos son los únicos visibles. Su longitud de onda corresponde al violeta y al rojo, respectivamente, ya que varía entre 0.36 y 0.76 micrones. Los rayos térmicos son caloríficos, tampoco son visibles y su longitud de onda es mayor de 0.76 micrones. No toda la radiación solar incide en el límite de la atmósfera, llega a la superficie terrestre. Esto se debe a que la capa gaseosa actúa sobre ella produciendo distintos fenómenos. Entre ellos está la Absorción. El flujo de radiación penetra en la atmósfera y transformada en energía térmica aumenta su temperatura y la hace irradiar calor hacia la Tierra y el espacio interplanetario. Reflexión. Se produce cuando parte de la radiación solar al iniciar sobre su cuerpo es desviado o devuelta. Sin modificar sus caracteres, la atmósfera refleja la radiación que incide sobre gases y partículas sólidas en su suspensión. La que llega a la superficie de la Tierra en parte se absorbe y en parte se refleja. Dispersión. Fenómeno similar a la reflexión por la radiación modificada sus caracteres al ser devuelta o desviada. En la alta atmósfera, la radiación solar es dispersada por las moléculas de los gases del aire. Los rayos luminosos de onda más corta son más fácilmente dispersados, dando el color azulado al cielo. El ataque de pulso electromagnético es un método de ataque militar realizado con armas generadoras de importantes cantidades de energía electromagnética ambiental que destruyen total o parcialmente el equipamiento electrónico y eléctrico dentro de su radio de acción. La mayor radiación gamma, sobre todo, es altamente penetrante e interactúa con la materia irradiando e ionizándolo todo, incluido el propio aire circundante. La radiación gamma se consume enseguida y crea un campo electromagnético zonal de kilómetros de diámetro. Las posibilidades de este fenómeno son inmensas. Los ingenieros militares se dieron prisa en desarrollar artefactos que maximizaran dicho efecto. Una bomba AMP detona cerca de fuerzas enemigas, dejaría todas sus defensas y contramedidas en tierra, inmovilizadas y más, teniendo en cuenta que hoy en día la ventaja que confiere la electrónica a los ejércitos modernos es vital. Esta ventaja con el AMP se torna en su contra o simplemente se nula. Pero esta no es la única estrategia posible. Existe lo que se le llama ataque de impulso electromagnético de gran altitud, que es capaz de paralizar un continente entero con un solo disparo.